programa de Noticias Despierta México. Hoy les vamos a mostrar un documental que trata más que nada en el crecimiento económico de México a mediados del siglo XX. Hemos estado recibiendo muchos tweets pidiendo un documental como este que hable del milagro mexicano. Y eso es lo que el día de hoy les trajimos. Espero lo disfruten y aprendan mucho. Algunos de los antecedentes del modelo económico hacia atrás son los siguientes. La crisis de los años de 1929 a 1933 trajo como consecuencia una abrupta caída del comercio internacional. Los países desarrollados se cerraron a la importación y los países de América Latina, entre ellos México, vieron reducidas sus exportaciones de productos primarios. Además, por efecto de la depresión, los precios de estos productos fueron a la baja. De esta manera, los países desarrollados pasaron parte de su crisis a los países pobres, como los latinoamericanos. México, y en general el resto de los países de América Latina, eran países poco industrializados, con una población mayoritariamente rural, que tenía pocos nexos con el mercado, por lo que la crisis o la Gran Depresión no los afectó con la misma intensidad que lo había hecho en los países desarrollados. Sin embargo, aquellos sectores conectados con el mercado mundial, minería, agricultura, ganadería, etc., se vieron muy afectados. También se vieron afectados los trabajadores urbanos, que laboraban en las fábricas productoras de bienes exportables. El desempleo, aunque en menor cantidad, también los afectó. Bueno, ahora mi compañera y yo les vamos a presentar las etapas del modelo económico. La primera etapa fue la fase inicial en 1938 a 1954. La segunda etapa fue el desarrollo estabilizador en 1955 al 1970. Y la última etapa fue la fase de agotamiento y crisis en 1970 a 1982. A continuación, vamos a hablar acerca de un evento que marcó gran importancia en la historia de nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando de el milagro mexicano. Pero ustedes estarán preguntando por qué le llaman así. Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta o hay que saber que este movimiento o este evento hizo que despegara nuestro país económicamente. Ahora voy a explicar más a fondo y a detalle qué es lo que pasó exactamente y cómo sucedió dicho movimiento o dicho evento. El milagro mexicano. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el milagro mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Este evento tuvo dos tipos de crecimientos. El crecimiento hacia afuera. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia, que le permitiera desarrollarse económicamente. Entre 1940 y 1945, el Producto Interno Bruto creció a un ritmo de 7.3%, índice nunca antes alcanzado en la etapa post-revolucionaria. Seguido de esto está el crecimiento hacia adentro. De 1956 a 1970, la economía mexicana gira 180 grados, creciendo hacia adentro, vía la sustitución de importaciones. Esto quiere decir que México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. El desarrollo estabilizador fue el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Esta estrategia de desarrollo comenzó a finales de la década de los 50 y terminó a los finales de los años 60. Para resaltar
El componente más importante del gasto gubernamental fue la inversión en infraestructura básica, principalmente en el apoyo a la actividad petrolera, la construcción de carreteras y el mejoramiento de servicios de salud y educación. El gasto gubernamental generó externalidades positivas en diversas actividades económicas. Se estima que alrededor del 23% del crecimiento de la producción se debió al aprovechamiento de estas externalidades. De igual manera, la Secretaría de Hacienda utilizó estímulos fiscales para motivar la reinversión de las ganancias de las empresas. Asimismo, la política fiscal buscó la creación de nuevas empresas. En su conjunto, estas políticas tenían como objetivo aumentar la demanda laboral, con sus consecuentes aumentos en el nivel de empleo y en los salarios. Así como también existe otro factor trascendental en la estructura del desarrollo estabilizador. Fue la protección de la industria nacional a la competencia externa. Bajo este esquema, el precio que pagan los consumidores por los bienes será mayor que si se abriera el mercado. Además, las empresas crecen de incentivos para ser eficientes y para proveer servicios de calidad. El desarrollo estabilizador fue sumamente exitoso, en el sentido de alentar el máximo nivel de producción bajo estabilidad de precios. El crecimiento se había logrado, pero no así la erradicación de la pobreza ni la desigualdad. Mientras la industria vivió su apogeo, la agricultura disminuyó su crecimiento. Se dio un proceso de desarrollo con un sesgo urbano y desinterés hacia la disparidad en el ingreso. Este fue causado por tres factores que en mayor o menor medida determinaron los lineamientos a seguir de la materia política y económica. La crisis económica, la ruptura entre el Estado y la iniciativa privada, y un convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional. Para superar la crisis y lograr la expansión de la producción y el empleo, López Portillo consideró prioritario reconciliar al Estado con el sector privado, por lo cual propuso tres estrategias a seguir en los primeros años de su gobierno. La primera fue la Alianza Popular Nacional y Democrática para la Producción. La segunda fue una reforma política que permitiera transformar y consolidar las instituciones democráticas y una reforma administrativa a través de la cual se lograría un manejo eficiente del sector público. Con la alianza del sector privado fue incentivado, subsidiado y apoyado fiscal y financieramente, con lo que se obtuvo la confianza y apoyo al nuevo gobierno. Yo voy a hablar acerca de las causas del movimiento estudiantil del 68. En aquellos tiempos de 1968 regían los movimientos sociales, pues los acontecimientos sucedidos en México en este periodo dieron pie a ello. 3. Lo que estos movimientos buscaban principalmente era la democratización del Estado, pues estaba caracterizado por el autoritarismo y el abuso de poder. Otras de las causas por las cuales se dio pie a este movimiento fue el deterioro de la enseñanza profesional por la eficiencia de los contenidos y métodos de enseñanza, la derogación del delito de disolución penal y la falta de libertades democráticas y el autoritarismo del gobierno. Como podemos ver, este documental se enfocó en los altibajos que tuvo nuestra economía en México a mediados del siglo XX, así como también la estrategia que utilizó para